ingeniero Carlos Quien, ex miembro del directorio de la empresa prestadora de servicios Moquegua, que renunció y obviamente después creo que se salvó en realidad, porque luego de eso vino el millón de soles que se robaron en la empresa prestadora de servicios. Pero se ha hablado mucho de la calidad de agua que consumimos y ayer en conferencia de prensa el presidente decía que la calidad de agua que tomamos en Moquegua e Hilo está por lo menos por los límites permisibles. En cambio, esto no sucede en Torata y en Samegua. Usted que ha sido miembro del directorio, ingeniero, ¿qué calidad de agua estamos tomando en Moquegua? En realidad estamos tomando agua de mala calidad. ¿Por qué, Pamela? ¿Por qué a la gente? Aunque uno haga los análisis respectivos, encuentra que el registro histórico de arsénico, boro, cadmio, selenio, en fin, de todos los minerales, ha ido en alta. Por ejemplo, si tomábamos 10 ppb de arsénico hace 5 años, ahora tomamos 15 ppb, partes por billón. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es acumulativo. Resulta entonces que, claro, estamos debajo de los límites permisibles, pero no desamilizables. Por ejemplo, el arsénico sigue siendo una sustancia que no se puede excluir de un organismo que lo atrapa y se va quedando. O sea que si cambiamos los límites permisibles de acuerdo a Canadá o a la Organización Mundial de la Salud, entonces estamos por encima o en el límite. Esa es una. Porque no se han cambiado realmente los límites permisibles de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ni, por ejemplo, a Canadá, que son los más estrictos. Bueno, esa es una. La otra, se ha repetido mucho, el que habla hizo la primera conferencia de prensa, aún sin autorización del directorio, lo hice directamente. Y se dijo que Samegua y Torata, a pesar de estar al costadito de la mina de Cojones, no tenía agua potable. Eso es algo increíble. Bueno, ellos manejan un canon minero que les permite y les ha permitido o han podido hacer plantas de tratamiento de agua. Además, el que habla fue a nombre de la presidencia del Frente de Defensa del Agua y del Medio Ambiente al detectar contaminación en la represa de Ichupampa, en Torata. Y comprobó efectivamente, tanto DIRESA, tanto el Ministerio de Salud, en fin, que había contaminación. Sin embargo, estuvimos reunidos esa vez la directora regional de salud, Aurora Catacora, el señor Antunes de Mayolo y 8 abogados, más el director regional del ALA. Y todos negaron lo que en documentos existían. Bien, se sigue tomando agua contaminada de Ichupampa en Torata. ¿Cómo es que las municipalidades deben comprometerse con el tema del agua potable? ¿No es una principal actividad, no es una principal preocupación de las municipalidades dotar de agua potable a su población? Pamela, esto es algo, no sé, es inaudito, creo que hay que escribir un libro. Cuando uno está en su casa, lo primero que hace es lavarse las manos, tomar agua, vivir con agua que le permita salud. No entiendo cómo, con todo el canon que tiene Manuel Hurtado en Torata, y antes también estuvo, porque la contaminación no viene desde hace 2 años ni 3 años, ya tiene años, ¿no? Y Chupampa creo que tiene más de 20 años ya. Y toda esa contaminación, y además el canon, y además la acción social de una empresa como Sauder, de no contribuir con el desarrollo inmediato del pueblo que está viviendo ahí, al costadito, no hace ni hizo nada, absolutamente. Vamos a una mesa de diálogo que yo no la entiendo. ¿Por qué? Primero, antes de ir a una mesa de diálogo, teniendo las evidencias que tengo, contaminación, por ejemplo, en Ichupampa, un desarrollo social totalmente bajísimo, es el Torata. Incipiente, diríamos, ¿no? Casi.
Claro, el Y desarrollo no haber hecho no se nada, nota. primeramente, yo le obligo a la empresa, señor, usted tiene tanto pasivo ambiental, páguemelo primero. Bueno, pero eso de páguemelo, usted sabe que toda empresa valoriza o Sí, entrega bueno. recursos en base a un acuerdo en este caso o a un documento que le demuestre, dice si hay contaminación. El problema es ese, que los organismos como la UEFA han determinado que ellos sí son fiscalizadores en el proceso de las minas, ¿no? De que no contaminen y finalmente multan en el caso lleguen a encontrar una contaminación, pero auditorías no pueden hacer, es lo que han indicado. Pamela, cuando hubo el derrame de una de las represas de Relaves, y llegó hasta Torata, ¿recuerdas? La señora Cristala Constantinides comprobó efectivamente que había un derramamiento y además que había contaminación. Entonces la señora Cristala convocó con documentos y argumentos para que se haga un inventario ambiental. Fue una empresa inglesa que ganó. En ese momento hubo un habeas de amparo o algo así de la empresa y dejaron en nada ese inventario ambiental. Pero ahora se está haciendo... Eso es grave. ¿Por qué? Si había un descentralismo aparentemente y ya habían normas que le permitían, leyes que permitían a la región, como en este caso fue el caso de la señora Cristala, hacer inventarios regionales porque había una ley del medio ambiente y que correspondía a las regiones poner sus gerencias ambientalistas para que efectúen. Pero eso fue cortado directamente por un habeas corpus, que presentó un habeas corpus o un documento que presentó a la Sauder para que no se haga ese inventario ambiental. Bueno, eso es grave. A ver, conociendo la historia, los antecedentes que usted cuenta, ¿qué cree que puede suceder ahora en esta mesa de diálogo con Sauder? Honestamente, nada. Nada. ¿Por qué? Simple. Yo tengo acá un estudio hecho por el que habla junto con otros ingenieros sobre la valorización de los impactos ambientales, los pasivos. Supera los 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Simple. Si yo valorizo, por ejemplo, la represa de Torata, de Ichupampa, y veo que es un compactado, para mover 1 tonelada de ese material compactado, que es el contaminante, son $100. Y ahí tengo más de 1.000 millones de metros cúbicos compactados. Multiplica y te vas a dar cuenta. Más el aspecto social, más el aspecto contaminante. Te queda corto. Entonces, la mesa de diálogo se arma simplemente para diluir y poner precios. No hay un especialista en Moquegua que me haga economía ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, ¿cuánto debería yo cobrar, por ejemplo, si tengo en el Cerro Baúl una mina de diamantes y me la van a tirar abajo por la mina de diamantes? ¿Por qué? Le da cano. Por la canomanía que vivimos, que realmente es un término muy simpático y muy proyectado, porque implica que la gente de Moquegua o la gente de cualquier lado va a vivir dependiendo, enajenándose de aquello que no es propio. Eso es la canomanía. Pero que sí puede servir, está bien, la canomanía y la dependencia es malo porque este recurso puede ser coyuntural, mientras que los metales puedan estar arriba con los precios muy buenos. Sin embargo, ese dinero y esa coyuntura debe servir para preparar el futuro, lo que viene más adelante. Sí, a ver, yo antenoche te escuché junto con el ingeniero, ¿cómo se llama? Percy Vargas, ¿no? Y me gustó porque efectivamente, como eso de los 25 millones de soles que se devuelven y que se dice, no, eso se recupera. Se puede recuperar, pero lo que no recuperas es el tiempo. Es la contaminación que viene en cada persona generando males que tú ni yo sabemos actualmente. ¿De acuerdo? Son acumulativas, es como los rayos ultravioleta. Uno está expuesto 2 horas y se acumula en la piel. No es el tiempo
seguido de exposición, sino la sumatoria de exposiciones. Y la sumatoria de pérdidas de años que no desarrollas suman, mientras que el vecino aumenta. Nos preocupamos mucho por las ferias gastronómicas, en fin, por un montón de cosas. Bueno, generan turismo también, ¿no? Ayudan un poco a realizar para turismo hay que generar infraestructura, hay que despertar aquello que tenemos en Irubay, hasta Pocoma. Tenemos grandes ciudades. Que ahí necesitan inversión en infraestructura, ¿no? ¿Cuánto lo hicimos? Y los alcaldes, la verdad, los alcaldes y gobiernos han demostrado que hasta el momento no han invertido mucho en turismo, no han invertido casi. Para nada. El Dakar no significa, para nada, inversión en turismo. Para nada. Eso es inversión espontánea. Es como un pico elevado que cae de 9. Bueno, pero regresando al tema de la contaminación y el agua, ¿no? O sea, el día de hoy, hablando de agua, hablemos de aire también. SAU del Perú ha dado una conferencia de prensa, a ver si vamos con las imágenes de esta conferencia de prensa, en donde el director de operaciones de SAUDER en Hilo ha manifestado que de entrar en vigencia el decreto 003-2008 se va de Moquegua. Podría cerrar la fundición de Hilo. No es que se van de Moquegua, no, podrían cerrar la fundición de Hilo porque esto estaría afectando y ninguna empresa en el mundo estaría en estos momentos en la capacidad en todo caso, que esa norma entre en vigencia y aplicarla, y no hay equipo ni maquinaria que pueda resistir ese límite permisible nuevo, ¿no? Que entraría en vigencia en el 2014. Eso es realmente un chantaje, es un verdadero chantaje, porque si yo soy el dueño de mi casa y a mí me están contaminando aéreamente, hídricamente, edáficamente, o sea, suelo, aire y tierra, y yo no pongo orden, entonces el hombre dice cierro, pero ojalá que cierre, pues, que cierre, que se vaya. Bueno, pero si se va, genera un impacto económico y social en Hilo. Momentito, ¿cuántas empresas hay en el mundo? ¿Es la única? Por favor, es el único país que puede, en fin, hay cientos de países. ¿Acaso los países dependen de una empresa para generar su propio desarrollo, o es al revés? La empresa utiliza a nuestro terreno para generarse su riqueza. Díganme cuántos años sufrimos la cantidad de miles de millones de metros cúbicos de relaves echados al mar y toda la contaminación marina, fauna, flora, lomas, con humo. ¿Y eso no tiene un costo? O sea, nos chantajea. Claro, sería bueno que paralelamente a esto, si es que el gobierno entra en un acuerdo con la empresa y quizás le da la oportunidad de realizar de otra manera el manejo ambiental en la atmósfera por el CO2 que se emana, el dióxido de azufre, ellos también han aclarado que este contaminante no solamente se emana de las fundiciones, sino también del parque automotor, y ahí creo que no están cumpliendo. ¿No se emana ninguna contaminación? No, por supuesto. Dicho, ¿no? Pero escuchemos mejor un momentito la conferencia de prensa, ingeniero, ¿le parece? Pero bueno. No, todavía no tenemos la conferencia. Muy bien. Bueno, en todo caso, Moisés Briceño estuvo presente ahí, a ver si por favor nos comunicamos con él. Pamela, para ver esto, sí, he leído el artículo, ¿no? El señor González Rocha dice, bueno, si no es González Rocha, creo, sino un gerente, que no soportarían disminuir el impacto de la calidad de aire, ¿cierto? Exacto, o sea, el equipamiento, la tecnología que tienen ahora, ellos han pasado por un PAMA, ¿no? Para disminuir los humos, han explicado ello, y que ahora pasar por otro proceso ya prácticamente estarían en riesgo de que esa fundición se cierre, ¿no? Prácticamente ese es el tema que ahora preocupa tanto a los trabajadores. Yo les recuerdo a todos lo siguiente: cómo es la enajenación de un pueblo, de un país, cuando depende de la canomanía, como dices, o de un aspecto único de los recursos naturales. Cuando Doerrán, en Cerro de Pasco, no cumplía el PAMA, en Cerro de Pasco, de La Oroya, cerró. Entonces el pueblo de La Oroya salió a la calle a protestar en contra del Estado, del gobierno, que le exigía el cumplimiento del PAMA. ¿Qué significa eso, Pamela? Eso es una enajenación total. Aquella persona que salía a hacer un queso, a hacer una chompa, a hacer un tejido, a hacer todo aquello que le permitía vivir. Después de 80 años, 2 generaciones, solamente viven de la minería. Aún contaminado, es el pueblo más contaminado con plomo del mundo.
la Oroya. Eso es lo que está haciendo. Doerran hizo lo mismo. Dijo, no pago y cierro. Y la gente salió a protestar. Entonces ahora nos quejamos de aquello que no supimos defender en su momento oportuno, que era precisamente decir, señores, ustedes se manejan de esta manera. Estos son los controles, como hace Chile, como hace Argentina, como hace Canadá, Estados Unidos y los países, aquellos que sí respetan su medio ambiente. En este caso, nos chantajean directamente. Si no, cerramos. ¿Qué te parece, Pamela? ¿Qué le parece, pueblo? O sea, nosotros dependemos de un yacimiento. La calomanía que dice Pamela, que me parece exactamente lo que uno debe evitar. Bueno, generar otros rubros también de crecimiento económico, ¿no? Que creo que se han descuidado en esos últimos años. Bueno, ingeniero, ha sido un gusto de dialogar con usted, pero no le vamos a dejar antes que se vaya de que nos diga pues qué le parece este robo del $1.000.000 de soles de la ex Moquegua, ¿no? Usted ha sido miembro del directorio de esta empresa prestadora. Bien. Para usted, ¿quién tiene responsabilidad? El directorio, fundamentalmente el directorio y las gerencias de economía. Esos señores tienen que ser fiscalizados directamente, porque ese $1.000.000 no podía estar en una caja de soles, no podía estar en una caja fuerte. Se dijo en una reunión de directorio, el que habla firmó que ese dinero debería entrar a un banco. Era una cuenta inembargable. Después hubieron movimientos, ya no sé cómo lo han arreglado en estos últimos meses, y ha vuelto. O sea, ingresó a las cuentas del banco. No, al revés, a la caja fuerte. O sea, sacaron la plata del banco. Y eso era para evitar, dice, un embargo de la SUNAT. Bueno. Eso es absurdo. Entonces, ¿quiénes son culpables? El directorio. Y no deben renunciar, ¿no? Hasta que termine la investigación. Si no, quedan en el aire. Se debe terminar la fiscalización. Y debe ir hasta lo último. Y si hay que meter preso al directorio, que lo metan preso. Yo no sé por qué renuncié. Creo que fue un instinto y me di cuenta a tiempo, que no podía 1 contra 4. Así se manejó el directorio y yo no soy cabeza de turco ni chivo expiatorio.